Paisajes rurales de Al-Ándalus. Buenas tardes y bienvenidos. Ahí mejor. Paisajes rurales. Bueno, se definen a partir de 4 elementos principales, que son los espacios productivos, las alquerías, los huns y las almunias. Espacios productivos. Voy a hablar de los espacios productivos en primer lugar, estos paisajes rurales que se definen a partir de estos 4 elementos. En ellos cobra especial importancia los regadíos, estudiados por la arqueología hidráulica. El regadío es la explotación propia del clan, según Barceló. Su tesis aborda el modo de explotación de esta comunidad campesina, que explotaban, parece ser, según Barceló, de forma autónoma y con fuertes lazos de solidaridad entre los distintos clanes. Es el clan el que decide cómo se explota el territorio, cuándo, qué tipo de cultivo, qué obras se van a llevar a cabo, cómo se van a planificar, es decir, todas las decisiones las toman los clanes. El clan que se instala en un espacio rural con el objetivo de conseguir una productividad suficiente que les permita expandirse. La instalación de un lugar u otro, la cantidad de terreno que van a gestionar, todo ello, como comento, forma parte de las decisiones del clan, que debe planificar previamente todo el trabajo en infraestructuras. Son infraestructuras muy complejas que requieren una cohesión de la comunidad muy sólida y de la solidaridad de los clanes vecinos. Hablamos de canalizaciones, hablamos de ríos, de represas, de molinos, de todas las infraestructuras de acequias que llevaron a cabo. Terrazas de cultivo, sistemas de captación de aguas, norias. Además de la agricultura de regadío, también había una agricultura de secano y ganadería. Las alquerías. ¿Qué son las alquerías? Pues las alquerías se definen como pequeñas comunidades rurales formadas por decenas de casas, hogares o familias que explotan un terruño, sin ninguna dependencia social hacia un dueño del suelo. Los habitantes del terruño de las alquerías, se definen, por tanto, por su homogeneidad social. Son muy homogéneos. Y tiene esta homogeneidad social, tiene un reflejo en la construcción, que es también muy homogénea. Y por habitar lugares sin espacios públicos. No hay espacios públicos en las alquerías, excepto los baños y poco más. Y además no tienen una representación esas alquerías. Por tanto, contaban con autonomía dentro de la cohesión social y necesitaban, al igual que los espacios productivos, diseñar previamente los asentamientos, cómo iban a hacer las casas, dónde las iban a poner, dónde las iban a construir. Los Husum, Hinsn, H-I-S-N, no me sale pronunciarlo muy bien. Son fortificaciones vinculadas a la alquería que acogerían a la población en caso de peligro. Son recintos amurallados, murados, vacíos, por dentro excepto algún aljibe, con el propósito de refugiar a la población ante momentos de tensión. La ausencia de estructuras internas denota, por tanto, la ausencia de guarniciones dentro de ellas. Normalmente están construidas en zonas altas con un fácil acceso. Y por último, las almunias, que son núcleos de producción agrícola de una extensión considerable y centros lúdicos en manos de la aristocracia. Voy a hablar, para concluir, los paisajes rurales del elemento material principal para la arqueología, que es la cerámica, en este caso la cerámica andalusí. Las producciones
emirales, califales, de los imperios africanos y demás. Empezamos por el principio, que son las producciones emirales. La fase emiral, que se prolonga desde el año 756, el emirato, hasta el año 929, que se constituye el califato. Ha contado en los últimos años con estudios ampliados que han permitido sistematizar y ordenar las producciones cerámicas en esta época. El marco general que nos encontramos es la fragmentación de los mercados, con grandes diferencias territoriales. Son mercados abiertos y producciones seriadas. Durante el siglo VIII se puede hablar de continuidad visigoda. Arqueológicamente existen dificultades para caracterizar. En el siglo IX las producciones son fáciles de identificar. Son producciones a torno, con decoración pintada, formas islámicas, vajillas de mesa, y a partir de mediados del siglo IX aparece lo más característico, que es el vidriado. El vidriado, ¿qué es? ¿Cómo se define? Pues es una técnica que impermeabiliza la superficie de una producción cerámica, dotándola de más higiene y mediante el uso de polvo de óxido de plomo sobre la cerámica cocida. Tras ello, se procede a una segunda cocción a 750 grados, produciendo el efecto de una película vidriosa por la fusión de los pigmentos minerales. La técnica, que ya era conocida en Roma, se generaliza en este horizonte islámico a partir del siglo IX, de mediados del siglo IX y X, y en Occidente se generaliza a partir del siglo XIII, en el Occidente feudal. Producciones califales. El califato, que se instaura a partir del año 929, Abderramán III, y que prolonga su existencia hasta el año 1031, en el que comienzan los reinos de taifas, tras un periodo de revueltas generalizadas, que entre otras cosas se llevaron por delante a la ciudad de Madinat al-Zahara, la ciudad califal. Se consolida el Estado central de base fiscal omeya, como he comentado en el vídeo anterior, que es la época del Califato de Córdoba, un proceso en el que la homogeneización sería el término que mejor lo define. Homogeneización social, política, homogeneización religiosa, que tiene su reflejo, por supuesto, en la producción cerámica, a la que se le otorga un uso propagandístico, que será utilizado por los poderes centrales. Destacan tecnológicamente las producciones en verde manganeso, tanto data y fores, que son estos platos para servir viandas principalmente, como alcadafes. También creo que son platos más hondos los alcadafes, con un fin parecido. Son cerámicas de cubrimiento vitrificados que se generan con una técnica de doble cocción, añadiendo tras una primera cocción esos pigmentos de óxido de cobre y manganeso que le otorgan esos colores característicos. Y esos cubrimientos vitrificados se baña el bizcochado, que es la primera cocción, en la solución acuosa de la frita, y luego se aplican los pigmentos metálicos. La decoración contiene epigrafías, geometrías florales y otras producciones vidriales, y ahí es donde entra en juego la propaganda. Existen talleres urbanos en todas las ciudades y la difusión de las técnicas y decoraciones califales fue muy rápida, producto de la propaganda emiral o de la transferencia de tecnología de Oriente. Las producciones de taifas del siglo XI. Hay una continuidad de las técnicas anteriores en los reinos de taifas tras la desintegración del califato, introduciendo nuevos modelos y la técnica de la cuerda seca. ¿Qué es esta técnica? Vamos a aprender un poquito de cerámica. Esta técnica consiste en evitar la mezcla de colores en la cochura.
consiguiendo una separación cromática mediante dibujos a pincel con una mezcla de manganeso con grasa. Con los colores separados se rellenan los espacios que quedan entre líneas. La cuerda seca parcial deja algunos espacios de la producción cerámica sin decorar. En general, en los reinos de taifas, donde unos reinos se consideran herederos del califato y otros se distancian del mismo, pues bueno, pues hay un reflejo de la producción evidente. Luego, en cuanto a la producción almorávide y almohade, la más desconocida, aunque esté más próxima a nosotros en el tiempo, los almorávides, un repaso muy rápido, provenientes del suroeste del Sáhara, lo llamaron algunos reinos de taifas era un poder que se había establecido en el suroeste del Sáhara, la zona de Marrakech y alrededores, una visión muy rigurosa del Islam, y llegaron a la península llamados por algunas taifas en el año 1090 y desplegaron, lo que hicieron fue hacerse con el poder hasta el año 1145. Más de medio siglo estuvieron en el poder y hacían una lectura muy rigurosa del Islam. Muchos tenían una ascendencia por correspondencia geográfica bereber. Le sucedieron los almohades, un proceso similar, revueltas de taifas, se llaman, los almohades llegan, se estaban expandiendo, además los almohades habían ya en la zona esta del Sáhara doblegado a los almorávides, y lo que eran los almohades eran más radicales, vaya, que los almorávides aún, si cabe, en cuanto a la lectura del Islam. Estuvieron presentes en la península ibérica con capital en Sevilla hasta el año 1228. En cuanto a la producción cerámica, como comento, es la época que menos se conoce dentro del Al-Ándalus. La arqueología lo que ha detectado es una renovación de los alfares que provocaron una ruptura con los sistemas productivos anteriores de cerámica. Se abandonan centros productivos anteriores en Levante, produciendo otros nuevos en los suburbios de las ciudades. Estos alfares nuevos se especializaron en producir cerámicas comunes, con unas técnicas concretas que abastecen sobre todo los mercados locales, aunque también hay una cerámica destinada al mercado comarcal y al mercado de larga distancia. Y por último, los nazaríes. El reino nazarí de Granada es el último reducto islámico en la península ibérica, que ocupa el sureste de la península desde el siglo XIII hasta el siglo XV en el sureste, como digo. Este avance de los reinos feudales en la conquista a los reinos islámicos, lo que dio lugar es que muchos alfareros, mudéjares como se llaman, quedaron en territorio feudal ahora. Otros salieron para buscarse la vida, supongo, y produjeron cerámica en territorio cristiano, en territorio feudal, con técnicas islámicas, con lo cual hubo una difusión de estas técnicas. Existe también muy poco conocimiento de la cerámica propia nazarí, en la que no se introdujeron innovaciones tecnológicas destacables. Hacen alguna reinterpretación de técnicas ya consolidadas en periodos anteriores, como la cuerda seca parcial, el estampillado, y lo más desarrollado es el reflejo dorado. Se introduce el color azul cobalto en la decoración de loza dorada. Es las pocas innovaciones que se sabe que se conocen de la producción cerámica en el reino nazarí de Granada. Y con este vídeo concluyo la etapa de la arqueología sobre Al-Ándalus, la consolidación,
el proceso de islamización, la consolidación de los paisajes islámicos urbanos, los paisajes rurales y las producciones cerámicas. Y nada más. Muchas gracias. Chao.